Gelo. Estamos escuchando a René González en, en Jerusalén con Osana Music y está cantando Aigan, voz de júbilo y de salvación. Hermoso, hermoso este coro. Muy bien. Ya están cantando todos juntos, cantemos con gozo a Dios. Son varios coros unidos. Muy bien. Richie. Maná Daisy. Robinson. Luzaida. Bueno, hoy estamos escuchando entonces Entraré a Jerusalén con René González. Padre, gracias en esta hora por tu misericordia y bondad. Colocamos delante de ti tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella. Ayúdanos que sea mucha bendición para nuestras vidas. Te adoramos y bendecimos y damos honra y honor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Lilianil, Luzaida, Dora Peláez. Nos bendiga a todas. Bueno, ahí estamos escuchando poco a poco toda esta parte. Dejémoslo así un ratico. Qué bueno que hay mucho himnario, que hay mucha música para adorar al Señor, ¿cierto? ¿Qué tal que no tuviéramos? Pero lo que tenemos es suficiente, sobra la música de alabanza a Dios y necesitamos es eso, música de alabanza que tenga contenido y que uno al ir a ella pues no sea relleno, sino que la presencia de Dios y en un momento de regocijo, de adoración al Señor, aún de oración, nos puede servir en ese momento tan especial de entrar en la presencia de nuestro Dios, ¿cierto? No hay nada mejor, entonces que nosotros podamos acercarnos a Él, bendecirlo eh, y estar ahí. Muy bien. Vamos a mirar en esta noche, estamos en Mateo, estamos mirando el Sermón del Monte, ¿cierto? Y cada parte del Sermón del Monte. Y entonces ayer terminamos en el versículo 37, hoy veremos el versículo 38, 39, donde la escritura dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí está esto como que se puso peludo, se puso candente, se puso bueno, porque la escritura nos está entonces colocando en una posición un poco complicada. Al que te hiera en una mejilla, en la derecha, yo no sé si usted la está viendo derecha o izquierda por la cámara del celular, vuélvele también la otra. En el Antiguo Testamento habían unos principios que Dios ya había establecido para el pueblo de Israel. No era fácil, porque hermano, si una persona robaba, móchele la mano.
si una persona le sacaba un ojo a otra persona, se lo quitaban a la persona. O sea, era la ley, algunos le llaman la ley del talión. Esa ley, eso era una ley. Y los judíos vivían bajo esas leyes, hermano. Y es una locura, una cosa tremendo, ¿cierto? Porque era un concepto de, que podríamos decir como de venganza personal. Eh, Era una práctica de la justicia, que era defender los derechos del inocente y castigar al culpable. De hecho, en el Medio Oriente hay lugares donde si a un ladrón lo cogen, cortan la mano. Y no estoy hablando de los que vivían bajo la ley de Moisés. Aquí estoy describiendo el marco en cuanto a la ley de Moisés, ¿cierto? Entonces, el Señor nos lleva a un punto más tremendo. Que la predicación de Jesús fue antitética. Cuando hablamos de los principios del reino, pues de una u otra manera nosotros los latinos, los colombianos, hemos escuchado el mensaje del Evangelio, no muy derecho, torcido por las cosas por la tradición que nos dio, pero en medio de todo, algo de la escritura conocíamos. ¿Cierto? En el concepto de Jesús había que sufrir el agravio con buena voluntad, o sea, dispuestos. Eh, en el caso de ellos, el mensaje de Jesús fue duro, porque ellos eran querellosos, pendencieros, litigiosos, y, y aparece Jesús con un concepto de cambio. Es más, recuerde que en Juan lo vimos, en Mateo también por allá en el capítulo 4:47, entonces ya el llamado de Dios es arrepentirse, pero recuerde que en los judíos el arrepentirse no es llorar y levantar las manos y hacer golpes de pecho y al rato volver a las mismas, ¿cierto? Como cuando nosotros rezábamos el yo pecador, por mi culpa y por mi gran culpa, y salíamos de allá y seguimos acumulando culpas. No, el concepto de arrepentimiento es a cambiar. Necesitamos cambiar de vida. Entonces, hay una aproximación que ya vamos a ver en todo el Nuevo Testamento. Aún lo vamos a observar en algunas de las cartas donde se habla, recuerde que los cuatro evangelios narran el mensaje de Cristo, ¿cierto? Las buenas nuevas de salvación. Entonces, si los cuatro evangelios narran las buenas nuevas de salvación, ¿qué narran las cartas apostólicas? Sencillamente es la interpretación de los principios del reino. Por eso en las Sagradas Escrituras dice que nos fundamentemos en la doctrina de los apóstoles y los profetas, no de estos grandes apóstoles que hoy se le han levantado por ahí, haciéndose grandes. Hoy yo creo en el ministerio de sembrar iglesias. De hecho, Efesios habla de los 5 ministerios y entre ellos están maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, ¿cierto? Pero estos apóstoles ni siquiera les gustaría llamar apóstoles como les pareció a Pablo, sino que son los que siembran iglesias. Algunos de ellos prefieren que les llamemos misioneros. Bien, entonces cuando él habla cuando vemos nosotros los apóstoles escribiendo al apóstol Pablo y las cartas generales o apostólicas, estamos ellos con lo que el Señor les dio y la inspiración del Espíritu Santo, entonces nos van a presentar el reino que nosotros en Mateo 5 al 9 5 al 7 lo estamos observando en la aplicación a las iglesias de Roma, que estaban en el sector de Roma, de Éfeso, de Galacia y etcétera. Entonces ya en ese sentido, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, en el verso 2, que lo hemos mencionado a veces, dice, no se conformen este siglo, sino que sean transformados por medio de renovar vuestro entendimiento y así comprobarán cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, cambiar la mente que tenemos, cambiar la forma de ver como nosotros normalmente la veíamos a la mente de Cristo. Creo que una de las cosas que he notado en el camino del Evangelio a nivel personal y en el caso del pastorado, que más es un reto para nosotros como pastores, es que nuestros hermanos en la fe, que es lo que nos ha pasado a nosotros también, cambien hábitos que traen de la vieja vida. Hábitos como que, hombre, si alguien me hizo mal, entonces yo lo demando. Entonces, ay, un hermano me quedó mal, me quedó mal con esa plata, venga, yo lo demando. Aquí el texto nos habla de una condición de corazón diferente. Es más, al contexto de las Sagradas Escrituras, si usted sale por fiador de otros, que usted está dispuesto a pagar la deuda de otro. Si alguien que es de esos que les gusta así,
escuchando dice, ay, qué rico pastor, menos mal que lo dijo, porque en la iglesia le debo a algunos y pienso deberle a otros. No, no, no. Porque la Biblia nos va a dar también una posición frente a esta gente, ¿cierto? Pero sí es una posición muy terrible la que él cuenta frente a la posición humana, que es de estar dispuestos a perder por amor. Ay, entonces, pastor, es mejor no prestar para no sufrir el agravio. Es que cuando uno hace eso, cuando uno sale por fiador de otro, está dispuesto a perder, a pagarle la deuda. Si no, no se salga por fiador de otro. Eso es lo que la Biblia enseña. Que el que lo vaya a hacer descaradamente se te descare, ya es otra cosa y dará cuenta a Dios de esta situación. Qué tremendo el Evangelio. Ay, no, pastor, por eso no me gusta el Evangelio, porque es para los bobitos. No, el Evangelio no es para bobitos, el Evangelio es para gente mansa. Tan mansa que la gente nos va a ver de otra manera. Veamos mejor capítulo 8, versículo 29, que la escritura nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, así se detiene, venga, esto es para los que conforme al propósito de Dios son llamados. O sea, todo el mundo no está dispuesto a esto. Muy bien. Y 2 Corintios capítulo 3, el verso 18, que viene hablando acerca del ministerio. Pablo está defendiendo las cartas de presentación de él como ministro del Evangelio. Entonces en el versículo, en el 18, que está hablando acerca del ministerio, que es algo glorioso, que es algo que no es legalista, pegado a esas leyes. No me refiero a otra cosa, sino a las leyes del Antiguo Testamento. Y mire lo que está hablando en el 18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí está colocando una valia, una medida, una regla demasiado alta para nosotros. Uy, nosotros somos transformados en ese nivel. Qué bueno, allá queremos llegar, ¿cierto? Muy bien. Esto se da, y aquí vuelvo a los estudios que estamos teniendo en las mañanas de Juan, cuando en nosotros se ha dado el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, entonces ya hemos notado que no es que una persona sea bautizada, sino que va un poquito más allá del bautismo, porque es esta expectativa de una nueva vida, y al tenerla, entonces yo quiero vivir y servirle a Dios. Muy bien, ahí mismo en el mismo texto que estamos en San Juan 5, ¿cierto? Que estamos entre el versículo 38 y 39, ¿cierto? Eh, y lo estamos mirando, viste que fue dicho, oh, progenitor perdiente, pero yo digo, no resistas al malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y entonces dentro de estos oísteis que fue dicho, encuentra uno que dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, y estamos mirando esa ley que le llamaban la ley del talión. Muchos habían vivido las enseñanzas de Moisés. De hecho, el pueblo de Israel se reunía en los sabbats, que serían los sábados y las fiestas sublimes del pueblo de Israel, y escuchaban y se leía la ley de Moisés, ¿cierto? Ellos vivían bajo los preceptos de la ley de Moisés. En el capítulo 15 del libro de Hechos, que usted recuerda que es el concilio, se narra el concilio de Jerusalén, ellos estaban allá reunidos hablando de estos principios y hablando acerca de la ley del Antiguo Testamento. Ellos llegan a una conclusión que les da el Espíritu Santo, que nosotros los que llegamos al Evangelio sin ser de raza judía, no estamos sujetos a las normas, a ese tipo ceremonial y ese tipo de normas, algunas legales que funcionaban en la ley. Entonces en el capítulo 15, versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ellos habían escuchado esto, y si usted pues se acerca mucho más a la ley y va por ejemplo al libro de Éxodo, en el capítulo 21, que estaba hablando de todas estas leyes ceremoniales, y por ejemplo en el 21 habla acerca de la sentencia, de las lesiones personales, lo que decía la ley que iba a suceder cuando había lesiones personales,
¿cierto? Entonces entre el capítulo 21, verso 23, dice, mas si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida. O sea, cuando una persona en una riña mata a otro, entonces dice que en esa riña si alguien muere, el otro hay que matarlo porque le tienen que cobrar la vida al que murió. Eso era en la ley. Versículo 22, y si alguno riñere e hiriere a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerto, entonces pagará vida con vida. En el libro de la ley, también de Levítico, que es el libro más dado hacia los levitas, y vamos a mirar en Levítico, es un poquito más ceremonial que la ley de Moisés. La ley de Moisés era tajante y lo vemos como Jesús en la enseñanza del Nuevo Testamento, pues hay unos conceptos diferentes porque son los conceptos del amor de Dios, ¿cierto? Ellos están entrando en una dimensión rara, vienen de ser unos judíos pegados al judaísmo y Jesús viene predicando un evangelio del reino, que es un evangelio de amor, diferentísimo. El mensaje que usted va a notar en el Nuevo Testamento, en el mensaje de Jesús, en el evangelio narrado por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, en este caso estamos en Mateo, en el sermón estamos hablando de los principios del reino. Bien, entonces en el versículo 19 y 20 de 24 de el libro de Levítico dice, aquí también es por un castigo por matar. Dice, y el que causare lesión a su prójimo según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, que le haya hecho a otro, el tal será a él. Y en Deuteronomio el 19 también lo va a hacer por allá como en el versículo, bueno, lo hace en el 19, pero el 21 va a hacer alusión a lo que estamos viendo en este instante. Bueno, cuando uno mira esa ley, que era la ley del talión, pues que le llamamos aquí la ley del talión, y uno dice, uy, no, esa ley era salvaje. Esa ley del Antiguo Testamento, eso era pues como para indios. Era una cosa terrible. Cuidado con lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque estarías diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era duro y era cruel, ¿cierto? No. La ley en el Antiguo Testamento era una ley que ponía límites a la venganza. Porque una vez se cumplía el mandamiento, no podría haber venganza, ¿cierto? Entonces se corresponde a un castigo sobre el crimen que se ha cometido, ¿cierto? No, es que ustedes no saben de dónde salió el pueblo de Israel. Si uno mira, por ejemplo, Nini, de Ur de los Caldeos, mano, donde salió Abraham, esa gente sí eran salvajes. Entonces, ¿Dios qué hace? En un pueblo que venía con de unas raíces desde Abraham tan difíciles en el Medio Oriente, entonces Dios quería que hubieran unas leyes fuertes para que de manera la gente tenía temor porque sabía que, hombre, en un momento de efervescencia, los voy a matar a otro. Ah, pero es que si yo lo mato, yo tengo que pagar con mi vida, ¿no? Mejor no lo mato. Dejémoslo así. A veces las leyes parecen muy duras, pero hermano, a veces yo creo que nosotros hoy pecamos por leyes tan laxas. Note usted, por ejemplo, lastimosamente se ha corrompido la justicia desde lo más alto hasta lo más bajo, pero usted nota dos cosas. Usted mira, hay dos fuerzas en Colombia, en nuestro país, pues lo que uno ve y lo que escucha, ¿cierto? Está la ley civil, los policías y el militar, y muchos tienen en mejor estima, entre comillas, la ley militar en un sentido, porque sé que ha habido corrupción también en ese lado, y algunos respetan más la ley a los militares que a los policiales. ¿Y por qué? Porque había una corrupción dentro de ellos. Pero uno nota que la ley en nuestro país, yo no quisiera, si yo fuera joven y no tuviera llamado al ministerio y me gustara servir como policía, yo creo que en este tiempo alguien no quisiera ser policía, porque no le respetan, porque no tienen ninguna autoridad. Es que no en vano lleva la espada, hablando del soldado en el Antiguo Testamento y en el tiempo de que se escribe el libro de los Romanos, y usted ve que ellos cargan su revólver y eso y los vuelven pedazos y no los pueden tocar. Donde ellos hagan algo con eso en defensa propia,
muchos han perdido, están en la cárcel y han perdido su puesto, ¿cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento esa ley fue necesaria y la gente recibía el castigo a la persona y la otra familia no iba a quedar, bueno, vamos a ir con la mujer, vamos a ir con los hijos. La ley era la ley y eso era en ese momento para el pueblo de Israel válida. Cambia la ley, ¿cierto? La ley de Moisés por la ley. ¿No? Y no solamente, algunos le llaman la ley de Moisés y le echan la culpa a Moisés. No, en el tiempo de él habían, pues el Señor empieza a establecer jueces para practicar esa justicia. De todas esas, habían más de 600 y pico y leyes hacia el pueblo de Israel. Entonces había quienes juzgaban en este tipo de situaciones, ¿cierto? La gente le echa la culpa al mandatario. El mandatario tiene una junta directiva, si es un alcalde tiene un consejo, que es la junta directiva de él y es quien y no lo dice. Entonces no es una persona la que ejecutaba. Moisés no fue el que ejecutó, sino que el Señor lo lleva a un momento donde hay una cantidad de personas jueces que están ahí y que era la norma que se tenía en ese momento para el pueblo de Israel. También se juzgaba si se miraba si estos jueces lo hacían bien o no lo hacían bien. Entonces esto evitaba las venganzas personales. Muy bien. En el tiempo de Jesús ya se había corrompido esto de la ley de Moisés. Entonces muchos utilizaban la ley de Moisés eh, para ejecutar unas venganzas personales. En la ley de Moisés era estricta y quien ejecutaba la ley era, en el tiempo de Moisés empezó Moisés, pero ya después fueron colocados jueces y esto nunca fue autorizado para que personas que fueron afectadas en su integridad personal porque afectaron a su esposa, esposo, hijos y eso, sino que la misma ley era la que hacía que viniera esa ejecución. Bien, entonces en el tiempo de Jesús ya se había aprovechado la gente de eso y ya se hacían venganzas personales por lo que estaba sucediendo. No, entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a la escritura que podemos darle una mala interpretación frente a esto. Entonces me gusta que Jesús dice, pero yo os digo, ¿cierto? No resistan al que es malo. No resistan al que es malos. Bien, ¿qué era lo que hacían los jueces y los magistrados? Resistirlo, o sea, castigarlo, ¿cierto? Entonces aquí el Señor Jesús les dice, venga, venga, es que ustedes están tomando la justicia por su propia cuenta. No hagan la justicia por su propia cuenta, porque ya en el tiempo de Jesús, como les hablaba, las leyes a veces se corrompen y esto es tremendo. En el tiempo de Jesús sí habían ya ellos estaban bajo un gobierno romano que había permitido que algunos gobernantes judíos, bajo la autoridad de Roma, ejercieran ciertas cosas, ¿cierto? Y es el gobierno civil el que tiene que castigar. Y en el caso de nosotros, tenemos una ordenanza ahí tremenda. ¿Por qué? Porque al igual que en el tiempo de los judíos, yo creo que nuestras sociedades se han ido deteriorando y yo creo que para nosotros aplica. No resistáis al mal de usted, no haga la justicia por su propio medio. Es lo que está diciendo, ¿cierto? En Romanos 13, hablando acerca del gobierno civil, ¿cierto? Y de aquellos que están llevando la espada en ese momento que lo dice Romanos 13, dice que ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Y dice, no en vano, lo que decía yo ahora, lleva la espada, pues es servidor de Dios. Venga, venga, como que un juez y un magistrado es... Hermano, pero estamos viviendo en un mundo corrompido, entonces nosotros vamos a hacer la justicia por nuestra propia cuenta. No, hermano. Y nosotros ahora que tenemos al Señor en el corazón, es que es diferente, porque si alguien ha de guardar más la justicia, es usted y yo como creyentes. En Romanos 13, del 1 al 4 dice, aquí hay una posición, escúchenla. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se acuerda que creo que era esta mañana que hablábamos de que cuando los gobiernos determinan, por ejemplo, los que tienen pena de muerte y eso, en la justicia la ejerce la autoridad del Estado? Aquí esto nos está mostrando una posición muy terrible, porque nos está hablando a nosotros un sometimiento a las autoridades. Dios permite, tal el pueblo, tal el rey. Si nosotros como pueblo somos un pueblo, nuestras costumbres han sido muy terribles. Mire que nosotros en pueblos como Colombia mmm, hemos vivido unas etapas tremendas, los que venimos de los 80 para acá, que, hemos notado unas cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Es la corrupción que se ha vivido en nuestros países, y en medio de esa corrupción nos hemos levantado y hemos notado que la generación de nuestro tiempo fue una generación que estuvo muy cercana a ganar el dinero fácil, a tener relación con el narcotráfico, ¿cierto? Por allá alguien dijo que nosotros éramos un país mafioso, pues la gente del pueblo colombiano éramos gente que veníamos de una naturaleza mafiosa y nos daba rabia. Pero realmente cuántas de nuestras familias no tuvieron vínculos con esta gente y alababan y alaban a, a personajes como los capos de capos que teníamos acá representativos, y todavía la gente iba y bueno, los alcaldes de Medellín han cambiado las cosas, pero visitaban y lo veían como un gran ícono, algunos, en ese sentido. Y qué terrible es que nosotros nacimos con una mentalidad de eso, favoreciendo el mal, cuando la Biblia muestra la posición contraria, ¿cierto? La autoridad está ahí, todos tenemos una autoridad mala, mano, tal el pueblo, tal el rey. ¿Usted quiere que el gobernante nuestro sea bueno? Es nuestro gobernante, nos representa a nosotros, entonces nosotros dejemos de estar corrompidos. Cambiemos la sociedad colombiana y escogeríamos nosotros mejores, pero como nosotros también hablamos de la corrupción, decimos, no, es que son muy corruptos en este país, vea cómo hacen, se roban la plata, que un mercado, ¿a cuánto valía el mercado? O 60.000 pesos, y estaban diciendo que valía 120.000, terribles ladrones. Ay, que están dando mercado, llame, vea que en tal parte están dando mercado, llame. Y llegó el día por la mañana, llegó el mercado. Ay, muchas gracias, tan queridos, muy formales. Ah, bueno, gracias. Y al rato llegaron con el otro mercado. Una preguntita, ¿ustedes no han recibido mercado de nadie? Ay, no, qué necesidad tan grande. Dos mercados. Y después nos sentamos y decimos, hay mucha corrupción. Nosotros somos los corruptos. Nosotros estamos encargando de eso. Y si vamos a la realidad, una familia dejó de recibir otro mercado. Hombre, pero yo tengo que esperar a ver si en 15 8, 10 días me va a llegar, entonces de una vez lo tengo ahí guardado. A punta de mentiras, quitándole la comida a otro que está necesitando. Hermano, Dios va a proveer. Dios va a abrir la puerta. Estamos hablando de eso. Es que es muy fácil que nosotros miremos y señalemos, pero hay una posición que tenemos que tener. Entonces, en el caso de la autoridad, Dios permite la autoridad, la que tenemos. Pastor, y si es un gobierno como el de Cuba, que no, Dios lo permite. Si mi pueblo que invoca mi nombre, se vaya de Cuba a ver el evangelio cómo está. La gente, ahí puede haber grupos cristianos ahí, pero también, hermano, la corrupción y la prostitución. Muchos de estos países latinoamericanos van allá a prostituirse. Gente que tiene plata de esos países a eso. Entonces, el pueblo, santería, tantas cosas. Es una isla que debería estar toda rendida a los pies de Cristo. Una nación como la nuestra es una nación que con tanto derramamiento de sangre y tanta cosa, el corazón de este pueblo debió haber estado humillado, y vemos nuestras costumbres tan paganas, hermano, porque es que tenemos unas costumbres terribles en nuestras naciones. Entonces se necesita, y Dios puede permitir ese yugo y esa situación
para que nosotros podamos entender. Por allá en Primera de Pedro, capítulo 2, del 3 al 17, nuevamente la Sagrada Escritura, ya lo estamos viendo acá, muy bueno que usted profundice bastante ese capítulo 13, que no solamente está ahí, quiero para llegar al propósito de entender este pasaje, hacerlo así, pero me digo que si hacemos un exégesis de pasaje nos quedaríamos todas las semanas un cuánto tiempo estudiando solo este pasaje. En Primera de Pedro entonces, capítulo 2, del 13 al 17, dice la Escritura: por causa del Señor someteos a la institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes como por él, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Voy a repetirlo mejor. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Honrad al presidente. Habrán algunos que agradan del presidente que tenemos. Habrán algunos que no agradan del presidente que tenemos. Habrán algunos que agradan de los gobernantes que tienen regionales, sus alcaldes en los municipios. Habrán algunos que no. Pero aquí la palabra del Señor dice: hágale. No, que yo mismo he visto compañeros que de los altares hablan. Bueno, líderes, digamos líderes. Bueno, porque todos fallamos en eso, de pronto en áreas. Pero es triste uno escuchar que hablan mal de él. Hay que orar por los gobernantes. Hombre, hay pecados y Dios nos podría colocar como al hablarle al oído al gobernante, y cuando vemos que el gobernante está haciendo algo que no corresponde, lo podríamos hacer. Si lo podemos hacer, lo hacemos en el respeto, ¿cierto? Porque realmente nosotros tampoco podemos cambiar una nación, a no ser que hagamos cosas por la fuerza, y entraríamos en contra de ese principio de respetar la autoridad. Esto es tremendo. Por eso quienes aman el desorden y aman las revoluciones nos ven a nosotros los cristianos como muy parcos y que no somos dispuestos para el mal, ¿no? Entonces, mejor dejémoslo así. Ahora, en el caso de los malos, uno va a ver una posición que tuvo el Señor Jesucristo frente a estas situaciones, ¿cierto? Porque yo quiero que lleguemos a una conclusioncita ahora en ese sometimiento a la autoridad, ¿cierto? Alguien me puede decir: pastor, ¿y si la autoridad en algún momento determinado o determinante nos dice a nosotros que nosotros, por ejemplo, no podemos buscar de Dios, ni congregarnos, y que si lo hacemos nos meten a la cárcel? ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿Nos sometemos a la autoridad? La iglesia somete a esa autoridad, ¿cierto que sí? Ya vamos para allá. Porque si es así, a mí me ha pasado como pastor en la iglesia, que algunos esposos de las hermanas que son inconversos le dicen a ellas: mija, sométase a su marido. La Biblia dice que usted tiene que estar sujeta al marido. Así es que yo le ordeno que no vuelva a la iglesia, que no vuelva a orar, que no vuelva a buscar de Dios. ¿Puedo someterme o no? Entonces usted me dirá: pues pastor, usted dirá que sí para que vayan a... No, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia sí, no, sí va a colocar una posición muy bíblica frente al gobernante cuando impide la obra de Dios. Y la posición que como creyentes tenemos que tener, y lo vimos, lo vamos a ver en Cristo, lo vamos a ver en Pablo, en Pedro. En el Nuevo Testamento ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo, y ahí es donde nos toca a nosotros obedecer a la autoridad suprema, porque la autoridad que ha sido delegada por la autoridad suprema se rebeló contra la autoridad suprema. Eso es una locura. Pero la Biblia nos manda que mientras tanto tenemos que someternos a las autoridades, gústenos o no nos guste. Ay, Señor, que Dios nos ayude a ver con ojos normales lo que la palabra del Señor nos está hablando. Amén. Entonces, capítulo 21, versículo 12 del libro de Mateo. Cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, y dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y a todos los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que estaban vendiendo
palomas, ¿cierto? En el versículo 13 dice, y les dijo, está escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y el versículo, vamos a tomar otro versículo de aquí, creo que es el 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa potestad? Entonces, ahí es cuando les dice, sí, no había llegado el tiempo de... Pues él tiene que decirles, bueno, yo le hago una preguntita a ustedes, contéstenmela y yo les contesto las suyas. Bueno, si me la contestan, no hay problema. El bautismo de Juan, ¿de dónde vino? ¿Del cielo o de los hombres? Y toda la gente que estaba ahí estaba convencida que Juan vino de Dios. Donde esta gente diga que no, los linchan y es lo que ellos piensan ahí. Y entonces ellos dicen, no, pues, ¿sabe qué? No podemos. Y decimos que, no, nos vuelven pedazos. Entonces le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad estoy haciendo esto, ¿cierto? Pero es una relación. Aquí está el texto y aquí hay todo un contexto que me está mostrando y me está dando una mejor relación. Es decir, Cristo lo resistió. ¿De qué manera lo resistió? ¿Con odio? No lo resistió con odio. Defendiendo principios de Dios, defendiendo principios de Dios. Si están llevando nuestras vidas al pecado, nosotros tenemos que con espíritu de mansedumbre rechazarlos. Los apóstoles en algún momento a ellos le prohibieron predicar el evangelio. Y no pueden predicar el evangelio, como así. Pero es que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, Dios resiste. Pero cuando Dios ha colocado una autoridad que se revela en contra de él en esa posición, en cuanto a la búsqueda de Dios, vamos a encontrar personajes como Pablo, como Pedro, en la Biblia que terminan concluyendo, no es que aquí hay un menester obedecer antes a Dios que antes que los hombres. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? A Daniel le prohibieron adorar a Dios. Él termina adorando a Dios. Entonces, ¿qué hicieron con Daniel? ¿Sí se acuerdan qué hicieron con Daniel? Al pozo de los leones, ¿cierto que sí? ¿Y qué hizo Daniel? Levantó la revuelca porque él tenía influencia sobre el pueblo. A él le tocó ver el poder de Dios. Fue radical en la posición espiritual. Fue radical en la posición espiritual. Y esperó en Dios. Y Dios lo libró de la mano de estos personajes. Uy, qué bueno, hermano, cuando nosotros aprendemos a la luz de la escritura a comportarnos y entendemos de dónde y hasta dónde. Entonces, si a un hermano alguien le prohíbe eso, usted no me va a prohibir buscar de Dios, yo lo quiero mucho, lo amo mucho, pero yo voy a seguir buscando al Señor, porque el Señor lo es todo. Amén. Y el Señor es especial. Tendrá que seguir buscando de Dios en la forma mientras pueda y Dios abrirá las puertas, ¿cierto? Y si ella en algún momento, bueno, o la iglesia o yo, ahí es donde yo le hago la pregunta, ¿usted qué sería capaz de hacer? ¿Cree que Dios puede proveerle? ¿Cree que Dios puede llenar sus vacíos emocionales? ¿Cree que Dios puede orar? Porque como pastor yo no puedo decirle haga o no haga. Eres tú en tu relación con Dios que tienes que tomar decisiones muy sabias, porque la decisión que hoy tomes puede que hoy satisfagas una necesidad, pero tu alma y tu vida encontrarán paz y descanso que solamente Dios puede dar. Sería la pregunta que te hago en esta hora, ¿cierto? Bueno, según de Timoteo 4, del 2 al 4 dice, eh, bueno, está hablando acerca de la necesidad de predicar, ¿cierto? Que carezco delante de Dios y de los hombres, y el Señor Jesucristo que juzgará vivos y a muertos, ¿cierto? Que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Yo creo que hoy vivimos un tiempo donde hay muchas fábulas. Hoy me mandaban un video que me dejó y el que me lo mandó, me aterré. ¿Quién me lo mandó? Porque la persona que me mandó el video hoy era un tipo que Dios me le reveló, yo no sé quién, y que escuche lo que Dios reveló y como media hora diciendo que Dios le reveló. Y yo, este audio, este video audio que me mandaron, ¿qué o qué? Era como un video, un audio.
y terminé diciendo que Dios le reveló, yo no sé a qué apóstol, yo no sé qué hombre, que el coronavirus se quitaba con agua de manzanilla. Que Dios le reveló a un hombre que el coronavirus se quitaba con agua de manzanilla. Ay, Señor, yo creo que Dios puede sanar a una persona en su soberanía, en el momento que Dios quiere, porque depende de Dios. Pero que Dios le reveló a una persona que con agua de manzanilla se sana a las personas. Pues yo he escuchado a mucha gente decir eso. Ya hace unos días, yo sé, usted escuchó en las noticias y vio, tal vez en las redes sociales, una mujer mayor, que no, eso es una mentira, eso es una farsa, que yo no sé qué. Y a los poquitos días, andaba en la calle, no usaba tapabocas, no se cuidó, le dio el coronavirus. Pues es lo que veo ahí, no sé hasta dónde. Parece que sí. Y la muestran en un hospital, alcanzada y siga tomando manzanilla. Tranquila. Manos, por favor, tenemos que ser prudentes. Aquí hay lo mismo, someternos a la autoridad, ¿cierto? Hagamos lo nuestro. Ahora, si eso no sirve, hermano, hay ni agua de manzanilla, es lo que es la obra de Dios que puede obrar en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Muy bien. Bueno, y nosotros entonces en el sometimiento a Dios tenemos que hacerlo y respetar las autoridades y tratar las cosas con mansedumbre. Tener la autoridad de Dios, pero también respetar, ¿cierto? Nosotros no podemos enfrentarnos contra la autoridad en ese sentido y con pancartas y cosas, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es presentar la posición. Algunos sufriremos por la causa de Cristo si la cosa se va hasta otro extremo, pero tendríamos una disposición ante Dios y Dios si se quiere glorificar en el asunto, nos sacará avante. En 2 Timoteo también, ahí mismo en el 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser ni contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Y aquí está hablando acerca del conocimiento que Dios tiene de sus siervos, porque está hablando acerca de Jesús como siervo fiel. Entonces ya viene y muestra que Dios es fiel. Y la tercera parte de este capítulo 2, pues hay que mirar todo el contexto de esto. No vamos a poder interpretar un pasaje así que nos ocurrió y lo encontramos y es como anillo al dedo a un error doctrinal que tenemos. No, a la luz de todo el contexto para que la doctrina sea pura en la esencia de lo que estamos enseñando. Bien, entonces, ¿qué otras cosas podemos nosotros hacer cuando resistimos al malo? Cuando nosotros nos sometemos a la disciplina de la iglesia. Y uno de los textos que habla de la disciplina dentro de la iglesia, lo vamos a ver en Mateo capítulo 18, verso 18, cuando habla de esos litigios entre hermanos, que hay dos hermanos conflictivos, ¿cierto? Y están peleando, entonces, si están peleando, siéntese con él, y si no, llame a unos testigos, llame a los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Y dice que si eso se da, eso va a ser una bendición, porque va a haber una liberación, va a haber una bendición muy grande, ¿cierto? Y en el versículo 17 entonces va a decir, si el hermano que es exhortado es llamado ante unos hermanos y los oyere, si no los oyere, perdón, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, esa persona debe salir porque hay que tenerla como gentil y publicana. ¿Cierto? Ya sigue el texto mal interpretado de 18, ¿cierto? Todo lo que atéis en la tierra era atado en el cielo, y la gente anda atando y desatando, y hasta el diablo lo mencionan y atan al diablo, y aquí ni al diablo lo mencionan, porque aquí está hablando desde cuando yo tengo litigio con otro y un problema, esa persona queda atada, pero cuando arreglamos el problema, eso queda también desatado. Entonces, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre arreglando un problema, y en palabras de renovación me ha dado risa porque en algún momento, a los más viejos, ya últimamente no lo he hecho, yo les decía, hermano, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y los viejos contestaban, están arreglando un problema. Si lo pregunto en otra iglesia, dice, ahí está el Señor. Está el Señor, sí, pero cuando hay 2 o 3 reunidos arreglando un problema, no es que estén reunidos alabando a Dios. Un solo hijo de Dios en un lugar hace que el mundo tiemble. El texto no está hablando de 2 o 3 en ese mover de Dios, sino 2 o 3 arreglando un problema. Y si quiere, lea todo el contexto de Mateo 18. Bien, ahí nos quedamos mejor, ahí nos quedaríamos un buen rato. Romanos capítulo 16, el verso 17. Ay, hermanos, el tiempo en la televisión y en el Facebook Live, no rinde para nada, ya son las y 47.
bueno, yo no sé, aquí estamos nosotros estudiando la palabra, y como es de rico estudiar la palabra, ¿cierto? Pues así, o no sé, en el caso de los que nos conectamos por acá, a otros les parecerá muy largo, pastor, eche un mensajito de 3 minutos y ya. No es que no estamos echando mensajes, estamos yendo a la palabra a aprender en el Sermón del Monte principios de vida que necesitamos y mucho más en estos tiempos donde hay que comer esta palabra. Bien, eh, Romanos 16, 17 dice, mayor ruego hermanos, y nuevamente les digo que está hablando de cómo es ser esas salutaciones, y él está saludando a los hermanos y mostrando todo su amor entre los hermanos. Y dice, os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esa es la forma bíblica de nosotros resistir en ese sentido, el mal, y en este caso, en personas que están siendo utilizadas por el adversario. Capítulo 5 de Primera de Corintios, verso 2. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Estaba hablando acerca de esa inmoralidad que estaba sucediendo en Corintio, que dice que había una fornicación que ni siquiera entre la gente inconversa se mencionaba. Pues imagínense los alcances, porque ellos no tuvieron los pantalones bien puestos para juzgar esta situación dentro de la iglesia, y una vez eso se mete a la iglesia, hermano, le cuento que cuando nosotros dejamos que las cosas del Señor se dañen, no hay solución. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacerle caso a la palabra del Señor, y si alguien está en una acción, tomar las decisiones y correctivos que la Biblia habla. Bien. Eh, en cuanto a los hermanos, en segunda Tesalonicenses, que habla mucho, el Tesalonicenses nos va a hablar del día del Señor, de la venida del Señor, y en el capítulo 3 nos va a hablar acerca de nosotros qué debemos de hacer o trabajar mientras el Señor viene. Entonces en el versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, el que no iba bajo los principios de la palabra, hermano. Y ahí está, y cuál es el propósito y cuál es el motivo. Le aseguro que una persona de estas va a afectar el rebaño del Señor. Esa persona hay que pedirle que se aleje, los hermanos que se alejen de él. No necesariamente, y con la legislación que nosotros tenemos, de pronto alguien dirá, es que a mí no me pueden echar. Si entra a ser desorden y algo, pues está en contra de los principios y de las normas que se tienen en un lugar. Pero si esa persona está allá, nosotros nos corresponde es que ella se sienta sola y ella misma se sacó porque no ha querido doblegarse delante de la presencia del Señor. Y en el verso 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos, estamos hablando, decimos ellos, están hablando de los principios de la palabra, por medio de esta carta, ¿cierto? Lo que está hablando esta palabra, a este señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. ¿Sí ve lo que está colocando? Muy bien. Y dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Porque es que lo otro, hermano, es que hay personas que Dios puede transformar. El amor de Dios es muy grande. Y lo primero que a veces hacemos es señalarlo, acusarlo, y no, mire que la palabra de Dios dice, déjelo solo, que él se sienta mal, y cuando él se dio cuenta que falló, tiene dos opciones: o arrepentirse, que es lo que como iglesia esperamos, o si no tiene un corazón arrepentido, volverá al mundo. Bueno, entonces, ¿cómo resistimos a los malos? Dios, ¿cómo está en la posición de los malos? Dios quiere a los malos como a sus propios hijos. Si Dios ama a los malos, entonces, ¿por qué Dios aborrece la maldad? ¿Y qué significa no resistáis al malo? Porque acabamos de ver dos posiciones, la de rechazarlo y la de no hacerlo directamente, y la otra dejarlo a los jueces y a esto, y la otra es que nos está diciendo que nosotros lo dejemos a un lado, ¿cierto? Y que dice que si alguien me diera en la mejilla derecha, pues que le pongamos
la otra mejilla, la izquierda, ¿cierto? Pues uno tiene que mirar a qué se refiere las sagradas escrituras. Por ejemplo, en el caso de Mateo 24:43, dice que si un padre de familia sabe a qué horas el ladrón había de venir, velaría toda la noche, se metería detrás de la puerta con un bate de béisbol. Esto no dice, pero sí dice que velaría y no dejaría minar su casa. Pues es una posición, ¿cierto? Entonces aquí está mostrando que los malos eh, no pueden tener esa posición con lo justo, ¿cierto? La escritura lo que está buscando es que Dios siempre ha de dar una alternativa de cambio a la gente, de cambiar a alguien que lo estuvo guiando hacia los caminos espirituales, ¿cierto? Los golpes, yo escuchaba, ay no, yo he visto unas cosas he visto por allá, ¿se acuerda el año pasado que estaban quitándole el demonio a una persona y lo mataron apaleado, que para que le saliera el demonio? Por Dios. Hay momentos donde hay que tener paciencia. Una hermana que tiene un esposo como el que yo describí ahora, ella podría seguir buscando de Dios si es agresivo, si él es dominante y que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero la Biblia también dice, ¿no? Pero cuando una situación en que realmente le hay agresión, le golpea y todo, ella puede tener un espíritu de mansedumbre, no se agarre con él. Ahora, si la situación que vive es insoportable, no está obligada a vivir con él, dice la escritura. Pero si lo quiere ganar y cree que Dios puede hacer la obra y ha orado, puede sufrir el agravio. No es fácil lo que estoy diciendo, por amor, ¿cierto? Y recuerde una cosa, es mejor estar golpeado físicamente que golpeado espiritualmente. El alma nuestra necesita más protección, está hablando en el sentido espiritual, que el mismo cuerpo. Bueno, qué bueno cuidar el alma y el cuerpo, pues, pero estoy hablando de posiciones extremas, ¿cierto? Entonces, hermano, cuidado con maldecir. Y cristianos maldicientes, vea, así. Este maldiado, este maldito, este hijo del diablo, eso no es gente. Y entre gente creyente, yo he visto que le dicen a otros, por Dios, ¿qué es eso? Es la Biblia, cuidado con eso. Los maldicientes no entran al reino de los cielos. Esos que dicen maleado, yo no sé qué, remaleado y contramaleado, son maldicientes. Se creen muy espirituales y a todo el mundo juzgan. No, 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 no. Usted se imagina uno poder voltear en la otra mejilla, eso significa que uno no debe tener resentimiento, ¿cierto? Y debemos aprender a soportar. Bueno, en alguna ocasión el pastor Chuy Olivares, a veces le he escuchado, recuerdo en este momento a mí en la cabeza una vez que él predicó, y ese día que predicó sobre si te hieren la mejilla, coloca la otra. Y ese día saliendo del culto, pues el esposo de una hermana que era un tipo terrible, ella le contaba al pastor y que decía que él decía pestes del pastor, ni lo conocía. Y que un día saliendo, Chuy es alto y el tipo era una cosita así. Y entonces el tipo se allá bajito le hablaba y le decía, ¿usted es el pastor Chuy? Y le iba, sí, ¿qué más? Yo soy el esposo de la hermana Julana. ¿Sí le hablaba de mí o no? ¿Sí le hago las razones o no? De pronto sí, tranquilo, ¿qué tal? ¿Y qué me iba a decir? Le iba a decir que ¡pah! Le pegó tremendo golpe al hermano Chuy. Entonces los hermanos dijo, tranquilo. Y dice el hermano que él sintió en ese momento las ganas de como era más alto que él, y de algo, lo humano, y que una vocecita le dijo aquí, la voz del Señor que le dijo, Chuy, acabas de predicar de eso. Es que qué cosa tan horrible. Me tocó recibir y gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, cuidado con el espíritu vengativo, hermano, nos toca, sé que no es fácil, sé que vivimos en un mundo muy terrible, pero para eso está la palabra. Esta palabra en este momento va a entrar en ti, la estás escuchando. Y aunque tú dices, oiga, Dios mío, que me diga eso a ver a mí, venga, yo lo atiendo por ventanilla. Pero si tú amas a Dios y estás escuchando esta palabra con un espíritu sensible, lo que tú estás diciendo en este momento es, ay, no, yo sí soy carnal. No, yo sí, a mí se me sube la bilirrubina. Pero entonces en este momento puedes decirle al Señor, Señor,
baja esa bilirrubina, si tú le llamas a eso bilirrubina, baja eso de mi vida y hazme manso, Señor. Tan manso que parezca otra cosa. Bueno, va a terminar porque es que el tiempo no, se nos fue el tiempo en este momento. Y entonces, aquí nos va a hablar cuando Jesús pasa por Samaria, ¿no? Lucas 9:51, que dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas los que le recibieron, porque su aspecto era como de, perdón, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, estos son de sus, no, 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 son judaizantes. Recuerde que en Samaria mmm, ellos adoraban en el monte Gerizim, las costumbres eran diferentes a las que ellos tenían. Dice que viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, da fuego del cielo, y como Elías, imagínense, ellos ya, no sé si en ese momento ya había pasado o no la transfiguración, y nada, es que espera, nosotros andamos con el duro, lo hacemos, ¿o qué? Entonces volviéndose él, les lo reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bueno, le dijo a Pedro en algún momento, apártate de mí, Satanás. A ellos, en la interpretación que uno nota, es que les estaba diciendo, oye, ustedes como que son del otro lado, están jugando con el otro equipo. Ustedes como que tienen el espíritu de Satanás, ¿cierto? Ustedes tienen un espíritu vengativo. Hay que tener este. Ay, Señor. Romanos 12:18-21 que dice, si es posible en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres y no venguéis por vosotros mismos. Ay, textos bíblicos se nos vienen a la cabeza, están por aquí también, que dice, mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno, ¿cierto? Entonces lo dice Mateo capítulo 5 del 29, 5:29 y bueno, eh, Dios es el Dios de la venganza. Acuérdense que la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y yo creo que Jesús nos dio ejemplo. El Padre estuvo dispuesto a perdonarnos. Él les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, por allá en Hechos capítulo 7, ¿cierto? También le dice al Señor, Señor, no les tengas en cuenta lo que hacen. Recuerda que el Señor Jesús también lo está diciendo, acá lo estamos diciendo ahí en Mateo, en Juan, hablando acerca de esto. Y aún Pablo, lo vamos a mirar este concepto, porque Pablo está diciendo en 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Si fueron cristianos estos de Aguapanela hoy en día, Señor, júzgalos, Dios mío. Ustedes no saben, espere que les va a caer el juicio de Dios. Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto te falta? Oye, esto es como una medida, una regla, una valia, un termómetro, una balanza. Esta es la balanza. El bien, el bien y el mal. ¿Cómo está la balanza en nosotros? Más fuerte el mal, más fuerte el bien. O el Señor tiene controlado nuestro corazón. Yo te invito, no lo he hecho en estas noches, ¿cierto? En estos estudios, porque no hay donde estás. Ahí. A lo mejor al lado está, vea. Y usted dice, no, yo no quiero hacerlo duro, pastor. Ahí en su corazón. Pero si usted está sola o solo, o está con sus seres queridos y tiene libertad, dígale al Señor, Dios mío. Ay, Señor, tenga misericordia de nosotros. Dígaselo. Para eso estamos aquí. ¿O no? Señor, sé propicio. Yo no merezco tanto amor y tanta misericordia. Pero tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios. Gracias.
Gracias por tus misericordias y tus bondades. Gracias, Dios. Gracias porque en tu presencia pertenecemos nosotros. Porque en tu presencia, Señor, estamos, Dios. Porque en tu presencia, Señor, estamos nosotros en esta hora. Gracias. Gracias por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Gracias. Porque delante de ti buscamos tu rostro. Porque delante de ti reconocemos lo que somos. Porque hay momentos, Señor, que tal vez hoy no sé qué haya pasado en tu vida, en tu hogar, y tengas que decirle al Señor, reconozco, Dios, lo que soy. Y tal vez la gente que está en tu casa te está viendo humillada, humillado, y tienes que decirle a aquellos que amas, perdóname porque mi carácter todavía es indomable. Gracias. Gracias. Estamos escuchando Entra a Jerusalén por René González y estamos escuchando en este momento En tu presencia, Señor. Dios les bendiga, mis amados. No fue el tiempo. Mañana a las 11 de la mañana estaremos estudiando Juan. Los dos lo estoy haciendo similar, o sea que los que están en la mañana estudiando, al ver el Sermón del Monte, están viendo que estamos usando el mismo sistema de estudio. Fortaleza, mis amados, los amo. Espero poderlos abrazar muy pronto y que nos encontremos nuevamente unidos alabando y bendiciendo al Señor. Les amamos.